Bálsamo de Galaad. ¿Qué cosa es eso? ¿Con qué se come el bálsamo de Galaad? No, no se come. El bálsamo es medicina, es un ungüento. ¿Cuántos alguna vez se han hecho una herida y se han hecho un chinchón, por ejemplo, y se han aplicado una pomadita en ese chinchón? Todos en algún momento hemos tenido un golpe y hemos usado una cremita, ¿no? Y si hemos tenido un golpe y la herida se ha abierto, es decir, ha salido sangre, ¿nos hemos echado la misma cremita? No, sino que nos hemos echado un cicatrizante. El sulfanil es una medicina moderna, pero cuando nosotros éramos niños no se llamaba sulfanil, se llamaba sulfatiazol. Me acuerdo porque mi mamá me aplicaba eso. Y el sulfatiazol, cuando yo tenía la edad de Marcelo, se tomaba en pastillas. Tú tenías un golpe, una contusión, algo, y para el dolor tomabas el sulfatiazol y te calmaba el dolor. Pero a medida que han pasado los años, la ciencia se ha dado cuenta que el sulfatiazol es demasiado tóxico para el cuerpo. Entonces prohibieron su ingesta y solamente se utiliza ahora de manera tópica, es decir, algo externo. ¿Qué hacía mi mamá? Lo que mi mamá hacía era comprar sulfatiazol, o lo tenía en el botiquín, mejor dicho. Sacaba una pastilla, la machacaba y la aplicaba en polvo encima de la herida abierta. ¿Cuántos han tendido una mamita así, que le ha curado así? Tú no. Y se secaba. Ahora es más moderno porque ya viene molido. El sulfatiazol ya viene en polvo. Tú vas a la farmacia y dices, ya no se llama sulfatiazol, sino que se llama sulfanil. Agarras el sulfanil, lo aplicas en la herida, te pones una gasita para que no se contamine con su esparadrapo y ahí hasta que se seque. Muy bien. Pero cuando hablamos del bálsamo en la Biblia, no nos estamos refiriendo ni al sulfanil ni al sulfatiazol, sino que estamos refiriéndonos a una medicina que venía de un árbol, y un árbol en específico que existía, porque ya no existe, únicamente en una tierra que se llamaba la tierra de Galaad. En Galaad crecía un árbol que era muy codiciado porque rasgaban el árbol, le hacían una hendidura al tronco y fluía como una sábila. Fluía la sábila de ese árbol y ese ungüento se lo aplicaban en las heridas abiertas y era cicatrizante, era astringente y era curativo. Pero este ungüento de Galaad no era muy conocido, y la primera vez que se encuentra el ungüento de Galaad lo vemos en Génesis capítulo 37. Si ustedes recuerdan, en Génesis 37 se nos habla de un joven que era muy amado por su padre. Su padre se llamaba Jacob. Jacob tenía 12 hijos hombres, no sabemos cuántas hijas mujeres, pero de sus 12 hijos hombres, de esa esposa Raquel, a quien amaba, tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Y a José amaba porque lo tuvo en su vejez. Y dice que los 11 hijos mayores salieron a su trabajo, a sus labranzas, y su papá Jacob le dice a José, llévale esto a tus hermanos. Pero le tenían envidia a José porque era el amado del padre, y aparte porque había tenido un sueño profético en el cual 11 espigas se inclinaban hacia él, y sus hermanos le decían, ¿acaso nosotros te vamos a servir? Y tuvo otro sueño en el cual el sol, la luna y 11 estrellas también se postraban ante él. Y su papá también decía, ¿acaso tu madre y yo nos vamos a postrar ante ti juntamente con tus hermanos? Y la verdad que sí, fue un sueño profético que Dios le dio, y 2 sueños proféticos que Dios le dio a José y que posteriormente se cumplirían. Así que, como sus hermanos le tenían muchos celos y envidia a José, cuando José le lleva el encargo de Jacob, su padre, sus hermanos dijeron, vamos a matarle a este hijo de su padre, ¿no? Porque le tenían envidia. Fíjense el corazón diabólico que tenían estos hermanos, ¿no? Vamos a matarlos. Pero Rubén, que era el hijo mayor, decía, no, ¿cómo vamos a matarlo? Su sangre va a ser sobre nuestras cabezas. En vez de matarlo, mejor simplemente escondámoslo en una cisterna. Y así lo hicieron, lo escondieron en una cisterna.
Después Rubén se fue y cuando quedaron todos los demás hermanos, dijeron, ¿y por qué en lugar de solamente esconderlo mejor, por qué no lo vendemos? Y obtenemos ganancia de él. Vamos a venderlo como esclavo. Y así pasó. Dice que vino una caravana y esta caravana compró a José. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían ¿de dónde? De Galaad, ahí está la ciudad que estamos mencionando, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Obviamente esta mercadería era para ser vendida en Egipto, pero dentro de toda su mercadería dice que traía bálsamo. ¿Y de dónde era el bálsamo? Era de Galaad. Por eso es que estamos hablando en esta mañana del bálsamo de Galaad. Entonces aquí es la primera vez en la cual se menciona que hay un bálsamo que viene de Galaad. La segunda vez que se menciona el bálsamo de Galaad está en Jeremías capítulo 8, versículo 21. Aquí habla el Señor, y el Señor dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? El Señor mismo, en un lenguaje profético, en un lenguaje simbólico, en un lenguaje alegórico, le habla a su pueblo, Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Y dice a través del profeta Jeremías: estoy quebrantado por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido, espantado, y el espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad. Dios mismo menciona eso. ¿Acaso no hay bálsamo en Galaad? Es decir, la savia de este árbol que venía de la tierra de Galaad. ¿Y este árbol quién lo creó? Dios, pues. Dios es el creador de todas las cosas. Entonces él sabe, sabe y sabrá que de este árbol de Galaad salía un ungüento que servía para la sanidad de las personas que se golpeaban, no solamente heridas, contusiones externas, sino que también heridas abiertas. Y este ungüento, que era la savia del árbol, se untaba en la herida y la herida sanaba. Por eso era tan caro, era apreciado. Era tan preciado que desde Galaad viajaban hasta Egipto para comercializarlo, para venderlo. Y su precio era bastante alto porque en todo Egipto no existía este árbol, sola y únicamente en Galaad. El bálsamo de Galaad servía para la sanidad de Israel. Pero no solamente servía para la sanidad de Israel, sino que también servía para la sanidad de Egipto. En Jeremías 8 hemos visto la sanidad de Israel, y en Jeremías mismo, esta vez en el capítulo 46, vamos a ver que también servía para Egipto. En el libro de Jeremías, capítulo 46, el versículo 11, dice así el Señor: sube a Galaad y toma bálsamo, virgen, hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Punto aparte de lo que se esté hablando en ese versículo, lo que ciertamente podemos decir es que el bálsamo de Galaad no solamente era para Israel, sino que también era para Egipto. ¿Qué cosa es Israel? Es el pueblo de Dios. No es un pueblo de Dios, no, es el pueblo de Dios. De hecho, es el único pueblo de Dios, porque Dios no tiene dos pueblos. Ojo, estoy a punto de hablar del tema que está de moda, entre comillas, del tema de coyuntura, del tema que está en boca de todos últimamente. Dios no tiene dos pueblos. Y con esto que acabo de declarar, choco con la mitad de la iglesia. Porque la mitad de la iglesia piensa que Dios tiene dos pueblos. Uno es el Israel
del antiguo pacto, que continúa hasta hoy en día, el Israel de hoy en día, y otro es la iglesia. Más de la mitad de la iglesia, el 50% más uno, piensa que Dios tiene dos pueblos. Yo pienso que Dios tiene un solo pueblo, que es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Pienso que es imposible que Dios tenga más de uno. Si alguien piensa diferente a mí, se respeta, pero la opinión que estoy virtiendo esta mañana con mis hermanos, con el más grande de mis respetos, es que Dios tuvo y tendrá siempre solo un pueblo. Y en este caso, el pueblo era el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? ¿Cambió el nombre del pueblo en la actualidad? ¿Es el mismo pueblo pero tiene otro nombre? No, ni siquiera el nombre ha cambiado. Sigue siendo el mismo pueblo de Israel. Como lo repito, desde la eternidad y hasta la eternidad, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Solamente que en el antiguo pacto era un pacto por etnia, es decir, era por descendencia, mientras que ahora es por fe. En el antiguo pacto, para ser israelita, tenías que nacer de una mujer israelita. La única manera de pertenecer al pueblo de Dios era teniendo una mamá que esté en el pacto. Pero en el nuevo pacto, la manera ha cambiado. Ahora es por la fe en Jesucristo. Seas israelita, o seas peruano, o seas chileno, japonés, cualquier persona puede acercarse y formar parte del pueblo de Dios solamente por la fe en Jesucristo. Cuando yo estaba en la barriga de mi papá que está aquí presente, fue llamado para trabajar en Alemania. Y le dijeron, no, ven con maletas y todo, con familia y todo, aquí a Alemania para que vivas y trabajes aquí. Pero yo estaba en la barriguita. Y mi mamá dice, de ninguna manera subiré a un avión estando embarazada. ¿Y qué tal si en el aire viene el bebé y lo pierdo? Mi mamá no quiso. Entonces, uno pensaría, ¿no? Si mi mamá hubiese aceptado, entonces yo hubiese nacido en Alemania, ¿no? Pero hay una salvedad. Es que en Alemania no se es alemán por nacimiento, sino que se es alemán por consanguineidad. Es decir, para que tú seas alemán, tus padres tienen que ser alemanes. Porque si no, ahora yo sería un pastor alemán. Pero no se es alemán por nacimiento, sino por consanguinidad. ¿Por qué dije esto? Porque en el antiguo pacto, para ser parte del pueblo de Dios, era de la misma manera. Tenías que nacer de una mamá israelita. Digan conmigo, israelita. ¿Cuál es el gentilicio de Israel? Israelí. Quiero que entiendan que no es lo mismo israelita que israelí. Porque israelita es aquel que nacía en el antiguo pacto, hijo de una mamá israelita. Mientras que israelí es aquel que nace hoy en día en el Estado de Israel, ese que está en Medio Oriente. Si tú naces en Israel, entonces eres un israelí. Pero si nacías antes de Cristo, entonces eras un israelita. Por eso es que el Israel del antiguo pacto y el Israel del nuevo pacto son dos naciones totalmente diferentes. Y el Israel de hoy en día es una nación que está total y absolutamente apartada de Dios. Es una nación secular, como cualquier otra. Y más aún, porque en Israel se ven las atrocidades más grandes. En cuanto a lo sexual, por ejemplo, el libertinaje sexual, o mejor dicho, el libertinaje homosexual es increíblemente grande. Es uno de los países en los que más se celebra el orgullo gay. Y hay marchas, y hay comparsas, y hay un montón de cosas, más o menos parecido a lo que pasa en Brasil. En el mes de febrero, en Brasil hay un carnaval, ¿no?
y salen ahí las mujeres semidesnudas y los hombres también pretendiendo ser mujeres y una serie de atrocidades alucinantes. Eso sucede en Israel, especialmente en la ciudad de Tel Aviv, que es una ciudad muy corrupta. Dentro de toda la nación de Israel, que es pequeño, nada más es del tamaño de Ica, más o menos, del departamento de Ica, hay un porcentaje pequeñito, muy pequeñito, si comparamos con toda la nación, hay un porcentaje pequeñito que se llaman judíos ultra ortodoxos o simplemente judíos ortodoxos. Este grupo de judíos ortodoxos, estos sí creen en Dios, estos sí aman a Dios, estos sí guardan la palabra de Dios, guardan la Torá, respetan al Señor y todo lo demás. Entonces podríamos considerar que un porcentaje muy pequeñito de israelíes aman y respetan a Dios, pero la gran mayoría, el 90 y tanto % de la población israelí está lejos, muy lejos de Dios. Sin embargo, aún ese porcentaje pequeñito de judíos tampoco podría considerarse como pueblo de Dios. ¿Por qué? Para ser pueblo de Dios es necesario creer en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Cualquier persona que viva de espaldas a Jesús es una persona que está bajo maldición. El apóstol Pablo dice, maldito sea todo aquel que no ame a Jesucristo, sea anatema. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Nosotros estamos bajo bendición. Pero este pueblo que ama a Dios está bajo maldición porque ha rechazado a Jesús como el Mesías. Él dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice a los suyos se refiere al pueblo de Israel que no le recibió, no lo reconoció. Más adelante el Señor Jesús va a decir, ay Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? No reconociste el tiempo de tu visitación. Todo el tiempo me miraste por la fe, pero cuando estuve literalmente en medio tuyo, no tuviste los ojos abiertos para reconocer quién era tu Mesías. Y la mayoría del pueblo de Israel del Antiguo Pacto rechazó el mesiato del Señor Jesús. Pero hubo un pequeño grupo que sí lo aceptó. Dentro de ellos estaba Simón Pedro, estaba Juan el Amado, y estaba Mateo el publicano, y estaban todos los demás apóstoles. También estaban las mujeres que seguían el ministerio de Jesús. Por ejemplo, María, de la cual el Señor le expulsó demonios, lo seguía el Señor por todos lados. Tenía unos amigos, uno que se llamaba Lázaro, que tenía 2 hermanas más, una de la cual era Marta y la otra era María. Marta era cocinera y María era una persona que le gustaba aprender a los pies del Señor. El mismo Lázaro que fue resucitado por el Señor, todos los demás discípulos, Nicodemo inclusive, que era un judío fanático, religioso, pero que vio en Jesús un potencial y dijo, este me parece que es el Mesías. Y vino a Jesús de noche y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le enseñó. Fíjense, el maestro le pregunta al menor, porque el Señor Jesús tenía más o menos unos 30 años, nada más. Pero Nicodemo era un hombre viejo, anciano en la fe, conocedor, doctor de la ley, y el doctor se humilla ante el Mesías y le dice, ¿qué hago? Y el Mesías le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No sabemos qué pasó de Nicodemo, no lo sé. Yo pienso que sí siguió en la fe, sí siguió, porque el mismo Señor le habló y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces él nació de nuevo. Y así como él, muchos otros judíos volvieron a nacer y formaron parte del pueblo de Dios doblemente, por el antiguo pacto y por el nuevo pacto. Pero muchos otros rechazaron a Jesús y hasta hoy en día viven de espaldas a Dios. Nuestra oración tiene que ser que ellos conozcan a Jesús. Y tenemos que estar dispuestos nosotros también. ¿Qué pasaría si el Señor te dice, esta noche viajas a Israel, al estado de Israel, pero no vas a hacer turismo, vas a ir a hablar de mi hijo, vas a ir a hablar de Jesús? Hablar de Jesús en Israel, en el estado de Israel, es muy difícil. Muy difícil. No porque te maten o te apedreen, no van a hacer eso, te van a respetar, pero no te van a escuchar. Que un gentil me va a hablar a mí, fuera de acá. Pero quizá el Señor te mande pues al 90 y tantos % de Israel, que es un pueblo secular,
que está lejos de Dios, lejos de Jesús, lejos de todo. ¿Qué pasaría si Él te manda ahí? ¿Dirías o no? Bien, entonces, esas son las 3 veces que en la Biblia aparece el bálsamo de Galaad. Resumiendo, primero, cuando los madianitas pasaron por donde estaba José y se lo vendieron como esclavo, y los hermanos recibieron su billete también, y seguramente también recibieron bálsamo de Galaad. Es muy posible. La segunda, cuando en Jeremías el Señor le dice que el bálsamo de Galaad es para la sanidad de Israel. Y la tercera, cuando a través de Jeremías el Señor dice que el bálsamo de Galaad es para la sanidad de Egipto. Es decir, este bálsamo sirve tanto para el pueblo de Dios como para el que no es pueblo de Dios. Y acá está la riqueza de esta palabra. El bálsamo de Galaad es tanto para Israel como para Egipto. ¿Tú qué eres? ¿Eres Israel o eres Egipto? ¿Israel o Egipto? Israel. Somos Israel. Porque o se es Israel o se es Egipto. En otras palabras, o se es el pueblo de Dios o no se es el pueblo de Dios. O estás en Cristo o estás en el mundo. O estás vivo o estás muerto. O estás con Dios o estás con el diablo. Una de las dos cosas. Y si no estás seguro, quiere decir que estás en la otra. Si hay dudas, quiere decir que estás con el otro. Pero esta mañana el Señor está aquí para invitarte, decirte, ¿quieres pasar de las tinieblas a la luz? Y si tú dices sí, aquí está Él para escucharte y recibirte. Él dice en su palabra que no echa fuera a ninguno. Cualquiera que se acerque a Dios es bienvenido por el Señor. Es más, por torpe que sea, dice la Escritura, que aquel que viene a su camino no se extraviará de él. Porque para eso está el pastor, que es el Señor Jesús, que guiará tu camino desde ahora y hasta la eternidad. El bálsamo de Galaad no es solamente un ungüento para las heridas. De hecho, es simplemente un símbolo. ¿Qué simboliza el bálsamo de Galaad? ¿Qué representa? El bálsamo de Galaad representa al Señor Jesús. ¿Cómo se obtenía el bálsamo? Déjame acordar, y me olvidé. De un árbol que crecía ¿dónde? En Galaad. Había que gajarlo, ¿no? Había que rasgarlo con un cuchillo y del árbol salía una savia, que es el bálsamo, y servía para la sanidad tanto de Israel como de Egipto. La palabra bálsamo en hebreo suena algo así como sorí. Sorí. Y la palabra sorí significa literalmente agrietarse. Una grieta. ¿Por qué? Porque para sacar el bálsamo había que hacer una grieta en el árbol. ¿Saben cuál es esa grieta? ¿De qué árbol? Es la herida del Señor Jesús. No solo su costado, sino los clavos, los látigos, la corona de espina, el costado traspasado. Todas esas heridas son las grietas del árbol que se llama el árbol Jesús. Él dice en su palabra que habían 2 árboles en Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero Dios dijo, para que no tomen del árbol de la vida, vamos a apartarlo de ellos. Y el árbol de la vida es el Señor Jesús. En algún momento le he dicho, el árbol de la vida que estuvo en Edén es el Señor Jesús, o simboliza al Señor Jesús. Entonces, el que come del árbol de la vida tenía vida eterna. Ahora, ese árbol de la vida es Jesús, y si comemos de él, tenemos vida eterna. El Señor Jesús es nuestro árbol, y el que come de él tendrá vida eterna. Nosotros hemos participado de él. Hemos sido injertados en la rica savia. Estamos plantados y cimentados juntamente con él. Entonces, este árbol que es agrietado es el Señor Jesús. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Hablando del Señor Jesús proféticamente, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el bálsamo de Galaad. Ese es el Señor Jesús. Bueno, el bálsamo de Galaad es uno de los tantos símbolos que hablan del Señor Jesús. Él que cargó con nuestras iniquidades, que fue molido con nuestros pecados, que fue agrietado como árbol para que de él salga la rica savia que sirve para la sanidad de las naciones. No solamente para Israel, sino también para Egipto. ¿Quién es Israel? Nosotros. ¿Quién es Egipto? El que está en el mundo. Ahora, tú tienes el bálsamo, hermano. Tú lo tienes. Repito, tú lo tienes. Pero ese bálsamo no debe quedar contigo. Debes ir a llevarlo a Egipto. Así como la caravana que encontró a José en el pozo, nosotros somos esa caravana. Nosotros comercializamos el bálsamo, pero no para ganar dinero, sino para rescatar a esas personas para el reino de Dios, para Jesucristo. Todo cristiano tiene un bálsamo, todos. Y ese bálsamo no tengas miedo, no se va a acabar. No porque lo des a otro, no, y va a quedar poquito para mí. No se acaba. Es como el ejemplo de las velas. Imagínate que tú tienes una vela encendida. ¿De acuerdo? Imaginaos una vela encendida. Y tienes una vela apagada. Entonces, la vela encendida representa tu vida. Y la vela apagada representa la vida del prójimo, de aquel que está en Egipto, de aquel que está en el mundo. ¿Qué pasa si tú te inclinas y con tu llama enciendes la vela apagada? Pregunta, ¿se acaba tu llama por darle la llama al apagado? No. ¿Y si le das a 20 velas apagadas, se acaba tu llama? ¿Y si le das a 1 millón de velas, se acaba tu llama? No. La llama no se apaga. Bueno, te va gastando, pero la llama en sí no disminuye al compartirse. Simplemente enciende a otros. Igual es el bálsamo. Tú le das el bálsamo a Egipto y el bálsamo no se acaba en ti. Pero el otro también será sanado por ti. El bálsamo de Galaad sirve para la sanidad ¿de quién? De Israel y también de Egipto. ¿Quién sanará a Egipto? Israel, la iglesia, el Señor Jesús a través de nosotros.